Crouch, Vine, Scrumcast. Buenas a todos, soy Bruno del Águila, cambiando los botines por el micrófono y hoy me encuentro con Tommy Lezana. Tommy, bienvenido. hola Bruno, gracias por la invitación, un placer estar con vos. El placer es mío, Tommy, el placer es mío. Bueno, para empezar ya por todos los aires, me gustaría que te presentes. A mí no me gusta presentar a ninguno de los jugadores porque no quiero poner palabras en la boca de nadie. Entonces, como vos sientas que es mejor y como a vos mejor te salga, contanos quién es Tommy Lezana. Uy, qué buena pregunta. Es Eh, extensa, es difícil, ¿eh? sí, sí. Bueno, nada, soy Tomás Lezana, jugador de rugby, un apasionado por el deporte, un apasionado por la salud, por la buena vida. Nada, encontrándome eh, aquí en Francia, viviendo contento, el sueño de ser jugador profesional de rugby. Eh, y bueno, con muchos objetivos por delante y sobre todo siempre disfrutando. Muy bien, Tommy. Che, para ir metiendo en profundidad un poquito a la gente sobre lo que fue tu vida deportiva, me gustaría llevarte a un momento que me imagino que habrá sido muy lindo para vos, y ese momento es tu debut en primera. Contar a la gente que tu club es el Santiago Lo Tenis, y que bueno, que debutaste por 2013, 2014, puede ser, ¿no? Sí, 2013. 2013. Contanos Sí. cómo fue ese debut, cómo fue el haber llegado a primera de tu club de toda la vida y un poquito las sensaciones que tenías vos entrando a la cancha ese día. Y mirá, sí, tengo muy lindos recuerdos de mi debut en el club. Ha sido allá contra Huirapuca, partido durísimo. Perdimos ese partido, pero bueno, la verdad que había un muy lindo plantel, una muy linda camada en primera división en ese momento, un muy lindo grupo sobre todo. Ya tenía a mi hermano jugando en primera, entonces eh, ya tenía como desde muy chico ese sentido de pertenencia. Mi papá también había jugado en primera, mis tíos habían jugado en primera, entonces nada, para mí era muy especial ese momento. Este, y nada, tengo muy lindos recuerdos porque he tenido la suerte de que todos esos años que he jugado en primera, 2013, 2014, han sido años históricos para el club, porque, bueno, teníamos una muy linda camada de jugadores, muy lindo staff de entrenadores, se ha hecho un muy buen laburo, hemos clasificado al Nacional de Clubes por primera vez, eh, se han vivido momentos muy fuertes y, bueno, como que cada vez que vuelvo al club, eh, siempre nos juntamos con esa camada y bueno, en ese sentido, mi amor por el club es en mucho gracias a esos años que juego en primera. Bien, todos recordamos ese primer partido en primera como uno de los momentos más lindos que tenemos. Tommy, me gustaría, bueno, además de contar a la gente, sos camada 94, tenés 31 años, ya son más de, ¿qué? 12 años como jugador profesional de rugby. Me gustaría preguntarte primero que nada, ir entrando un poco en tu vida personal y en este caso me gustaría empezar preguntándote cómo fue que cambió tu vida desde que te convertiste en jugador profesional allá por primera vez cuando te uniste, bueno, a Pampas y después a Jaguares, ¿no? Bueno, la verdad que sí, un cambio eh, qui- quizás inesperado porque bueno, no me imaginaba empezar una carrera profesional de tan joven. Eh, es como que todo en mi vida profesional se ha ido dando eh, de manera muy rápida, muy veloz, empezando ya por ir a un año adelantado a Pumitas, que eso me ha tomado muy por sorpresa.
Después ya el segundo mundial y ese mismo año del segundo mundial debutar en los Pumas. Eh, entonces como que no he tenido mucho tiempo para proyectar, la verdad, en mi carrera, qué es lo que quería. Me acuerdo en mi debut con los Pumas, me empezaba a entrar esa incógnita que les agarraba a todos los jugadores, eh, que les agarraba antes de todo el proceso de Jaguares en Argentina, que era, bueno, si uno quiere ser jugador profesional, tiene que irse afuera. Esa posibilidad no estaba en Argentina. Entonces, después de mi debut con los Pumas, empezaba a hacerme esa pregunta en mi cabeza, porque era muy chico y, bueno, ya pensaba en dejar a mi familia, en irme a otro país. Otra vez la suerte en mi carrera y en mi vida que después de ese partido que jugamos allá en Francia, en el Stade de France, Agustín Pichot hace una reunión con todos los jugadores después del partido y comunica ahí oficialmente que Jaguares estaba en el Super Rugby, entonces que, bueno, se iban a empezar a comunicar con todos los jugadores para que ellos querían para negociar un contrato. Entonces, nada, ser profesional en tu país, en Argentina, ya cambiaba toda la ecuación, en que cambió en mi vida y bueno, siempre supe que quería el deporte en mi vida, que quería llegar lo más lejos que podía llegar como atleta, porque bueno, es algo que mi familia siempre, mi mamá, mi viejo siempre me han inculcado, mi viejo especialmente, esa pasión por los Pumas y sentarme a ver partidos con los Pumas, con él desde muy chico. Eh, También que cuando tenía 14 años, que era por ahí la época de más fiebre rugbyística, o que más ovalado sos de tu juventud. El negro Leguizamón estaba jugando el Mundial del 2007, que ha sido un mundial histórico para los Pumas también. Entonces, bueno, creo que inconscientemente mi cabeza me ha ido llevando hacia ese lugar, pero como te digo, así todo muy rápido. Me imagino, yo si algo recuerdo, Legui también estuvo acá charlando conmigo para el canal y, y si algo recuerdo que me quedó marcado siempre que él decía era de sumarle al equipo desde cualquier parte, desde te toque estar convocado, no convocado, suplente, titular y aguatero. Eh, Ahora también siguiendo por lo que estabas diciendo vos sobre esa profesionalidad que no encontrábamos en Argentina, que después al crearse Jaguares pudiste encontrar, me gustaría preguntarte, nombraste también la conversación con Pichot, me gustaría preguntarte cuál fue el momento en el que decidiste dedicarte al 100% al rugby. Si podés identificar que a lo mejor fue la charla esa, o que vos toda la vida, como dijiste, fuiste un amante del rugby, pero eh, tenías por sentado desde chiquito que te ibas a dedicar a esto, que te querías dedicar al 100% a esto, o fue más que cuando te llegó la oferta pudiste ver la oportunidad y te fuiste a por todo, a por ella. Eh, sí, creo que uno se va dando cuenta de lo que quiere, al menos yo lo pienso así personalmente, eh, a medida que va andando el camino y que lo va recorriendo, porque eh, en mi caso, eh, uno ve desde afuera, cuando es chico, ve desde afuera la vida del profesional, pero no sabe realmente qué es lo que pasa o qué es lo que vive el profesional. Eh, y uno de esos momentos en los que yo realmente he decidido que quería ser un jugador profesional es cuando juego mi primer mundial juvenil en Francia, eh, ya habiendo preparado todo un mundial como profesional y- y con toda esa estructura tan bien armada que tenía la UAR con respecto a los jugadores juveniles que se preparaban para un mundial.
y bueno, estar en un primer estadio con un marco de público bastante grande para lo que estaba acostumbrado, entrar a una cancha, ser parte de eso, representar el país, tener la celeste y blanca, que toda mi gente de Santiago, todo mi club me esté respaldando y esté preguntando por mí. Y bueno, sobre todo, ser un apasionado del deporte, adueñarme de eso que tan lindo que estaba viviendo, que era eh, ser parte del show, vamos a decirlo, de estar en una cancha de rugby y que tantas personas vayan a verte. Así que ahí ha sido el momento en el que decido que sí, que no importa cuán difícil sea el camino, que yo quería eso para mi vida. Bien, Tommy, también te tocó estar en una transición de Jaguares bueno, fue creciendo poco a poco y terminó, lamentablemente, como terminó, aunque fue jugando una final. ¿Qué sentimientos te da el mirar hacia atrás y el poder ver que fuiste parte del proceso que realmente y acá voy a meter una opinión mía que creo que cambió el deporte en Argentina, que cambió el rugby en Argentina. Ese proyecto de Jaguares que realmente funcionó. Lamentablemente por el COVID, no a la perfección, porque hubiese sido, bueno, tal vez ganando el Super Rugby, pero terminó de una manera que yo creo que para todos los argentinos nos dejaron ahí arriba y eso se los vamos a agradecer para siempre. Sí, bueno, muy buenos recuerdos, satisfacción de haber vivido en esos años. Siempre se nos escapa una charla sobre eso cuando me encuentro con ex jugadores de Jaguares, y el sueño que estamos viviendo de estar en Argentina jugando el mejor rugby del mundo, eh, y bueno, y que nos haya ido bien también, realmente soñado. eh, y bueno, creo que el proceso habla por sí solo. Si un proyecto que ha empezado así de menor a mayor, eh, siempre acorde a lo que la UAR, creo, como organización, eh, al principio tenía sus limitaciones y después, al ir creciendo la UAR como organización también y bueno, como en experiencia también en un torneo así, el equipo ha ido creciendo a la par también. Entonces, que hayamos terminado jugando una final no ha sido casualidad. Eh, ha sido como un crecimiento a la par de un proyecto muy bien armado, eh, que bueno, lamentablemente ha terminado como ha terminado, pero, pero creo que sin dudas, eh, la UAR en algún momento va a buscar de nuevo ir por eso, ir por una competencia así, porque el derrame que ha tenido Jaguares en el rugby argentino, bueno, indudablemente ha sido enorme, muy positivo, sin duda que es otro proyecto al que se debería aspirar, en mi opinión. Sin duda, sin duda. Gracias a Dios tenemos ya las franquicias que van creciendo poco a poco también, igual que lo hizo Jaguares, pero a nivel rugbyístico, mm, bueno, yo creo y creo que todos los que escuchen creen que también que Argentina está para más, que tenemos un potencial de jugadores enorme. Tommy, antes mencionaste un poco lo que engloba el ser jugador profesional. En tu caso en especial, te tocó jugar en cuatro países, en Francia, en Gales y en Australia. Me gustaría, bueno, y en Argentina claramente, me gustaría preguntarte qué fue lo que te llevas de cada una de esas experiencias. Si querés podemos empezar por Australia, que fue la primera que tuviste después de Jaguares. ¿Cómo se fue dando todo? ¿Cómo llegaste a Western Force, que era una franquicia muy grande allá en Australia? Y bueno, la verdad que muy lindo, muy lindo, muy lindos pasos en mi vida y en mi vida profesional también. O sea, lo veo como etapas muy enriquecedoras en mi vida, porque bueno, tienes que llegar a un nuevo club y adaptarte a una nueva cultura, a un nuevo idioma, a jugar al rugby con un nuevo idioma que también cuesta adaptarse al principio.
una nueva manera de entrenar, una nueva manera de comer. Eh, la verdad que en cada lugar en el que he estado, empezando por Australia, he sacado cosas muy valiosas. En Australia, por ejemplo, te diría que la preparación física que he vivido ahí no la he vivido en ningún lado. Eh, Australia, al igual que Estados Unidos, son uno de los países que más a la vanguardia están en lo que es preparación física. Y en el sentido Western Force, la verdad que era espectacular. Así también los kinesiólogos, los fisios, eh, el gimnasio en el que entrenábamos, un rugby totalmente distinto en el que se corría mucho, se le daba mucha más bola a la dinámica, al ser más intuitivo al momento de jugar. Entonces, son cosas que han ido sumando a mi producto como jugador. Después, bueno, ni hablar la vida de vivir en Australia, ahí a dos cuadras de playa, otra experiencia espectacular. Pero te Eh, fuiste casi a todo lo contrario. Después te terminaste en Gales, que es un poquito diferente, ¿no? De Australia. sí, sí, después surge esta oportunidad de Scarlett que bueno, yo lo conocía, sabía que era un club con mucha historia y, y en un torneo que estaba empezando a ser muy interesante, el Super Rugby tenía este conflicto de que, bueno, Jaguars no estaba más y se jugaba solamente con Nueva Zelanda. eh, entonces no sabía hasta cuándo iba a ser así y decido por irme a Gales. Una experiencia increíble también porque cuando llego me encuentro con un club que tenía una organización que me voló la cabeza. Eh, la verdad que, bueno, es una organización tan antigua como club que están en todo, desde llegar y esperarte ya con el auto, ayudarte a conseguir una casa, estar muy encima del jugador en todo lo que necesita. Eh, Como son los anglosajones, tipos muy estructurados y muy amables también al momento de tratar con el jugador, con un extranjero. Eh, y lo mismo traspolado al rugby, tipos con cámaras por todos lados al momento de entrenar, eh, computadoras para todos, para analizar el rugby, todas las tomas, eh, muy detallistas en cuanto al análisis de juego. Había tres entrenadores de skills, entonces, bueno, como experiencias de cada lugar, eh, muy enriquecedoras para mí como atleta. Te tocó estar acompañado siempre, casi siempre, de argentinos, que me imagino que eso hacía mucho más ameno todo el proceso de adaptación. Me gustaría preguntarte un poco por esto, por la vida de club, digamos, la vida de estar con compañeros un montón de diferentes países y, y también, bueno, preguntarte si también además de estar con los argentinos, ¿conseguiste algún grupo de jugadores de otros países con los que realmente seguís manteniendo contacto hasta hoy en día? ¿O hicieron un grupazo de estos que decís una vez en la vida? ¿Cómo era el ámbito personal de ese Tommy Lezana estando jugando profesionalmente en esos diferentes países? Y bueno, el primer año en Australia éramos cuatro, cuatro argentinos, entonces nada, andamos para todos lados los argentinos. Por supuesto que te haces amigos y pegas muy buena onda con los jugadores de ahí. Hay muchos con los que sigo manteniendo contacto. Eh, en Gales también, bueno, en Gales me ha tocado estar solo, pero, pero los galeses eh, en general también eran muy atentos con eso, sabían que yo estaba solo, que no hablaba el mismo idioma. Había un grupo también de extranjeros, entre isleños, neozelandeses, con los que frecuentaba mucho, que hasta el día de hoy sigo en contacto. Eh,
Y bueno, después aquí en Montauban también, que somos bastantes. Tenemos al costado a Toulouse, 40 minutos, entonces también veo muy seguido a los chicos de Toulouse. eh, Así que eso es fundamental para, la verdad que lo social, te diría, es tan importante como todas las otras áreas. Sin duda. Siguiendo de la mano de esto, Tommy, me gustaría preguntarte por el apoyo psicológico, por la salud mental en el rugby, que es un tema que, bueno, es un poco particular en cuestión de hablarlo, es un poco más tabú, pero bueno, intentamos romper con eso. ¿Recibiste o recibías apoyo psicológico en los clubes que estuviste? ¿No le das tanta importancia? ¿O cuán importante crees que es la salud mental del deportista? Sí, para mí lo más importante, para mí es un área en mi vida en la que eh, le doy una suprema importancia. Eh, Tengo un psicólogo desde el primer paso que doy al rugby profesional, que es irme a vivir desde Santiago del Estero a Buenos Aires, eh, porque bueno, consideraba que necesitaba un acompañamiento y en ese desarraigo que era irme de mi provincia a Buenos Aires, lidiar con un montón de cosas que lidia un jugador profesional, con la presión, con la frustración, con las lesiones. Y, y a partir de ahí, bueno, uno va desandando y se va dando cuenta que la psicología o la salud mental no es solamente el camino del deporte, sino que se va ampliando y uno va queriendo ya tocar otras cosas más finas y bueno, siempre en el afán de ser un mejor ser humano, de ser una mejor persona. Así que nada, hasta el día de hoy sigo con mi psicólogo de siempre, a veces menos frecuente que otras veces. Por ahí pasa un tiempo que no nos vemos, nos reencontramos. Y ahora en este último año, en Montauban, el nuevo entrenador, Sebastián Tilú Bordé, muy acertadamente ha puesto una coach mental que se llama Betty Castera. eh, y con ella también he comenzado todo el proceso de este año, eh, con curiosidad y ganas de mejorar siempre. Me he encontrado con una profesional que me ha dado muchísimas herramientas, desde mi vida cotidiana, desde mi día a día, desde cómo arrancar mi día, muchas cosas con respecto a la meditación, a la reflexión y, y obviamente también desde lo rugbyístico, desde cómo afrontar un entrenamiento, cómo plantearte objetivos para la semana, para el entrenamiento, cómo armar la rutina matutina que si bien uno a lo largo de los años eh, como profesional va curtiéndose en toda esa rutina previa al partido, previa a los entrenamientos, qué es lo que le hace bien, qué es lo que no le hace bien a uno. Bueno, siempre se puede ir mejorando y van saliendo cosas nuevas, que la verdad que a mí me gusta mucho seguir indagando por ahí. Y bueno, este coach la verdad que me parece muy interesante y me ha ayudado en un montón de cosas. Qué importante esto que decís, Tommy. Me llama muchísimo la atención que llevas como 12 años con el mismo psicólogo. Imagino que ya se debe conocer tu vida casi que mejor que vos. Eh, Me gustaría, bueno, que nos cuentes un poquito sobre esas diferencias que te habrás encontrado en los diferentes países que tuviste y en cuestión de materia sobre lesiones, sobre, por ejemplo, y que pasa mucho en el deporte profesional, las rotaciones, periodos que te tocan ser suplente, periodos que no te toca jugar. ¿Cómo lo afrontabas bueno, con tu psicólogo? ¿Cómo lo afrontabas vos mismo? Y, ¿Y qué consejos le podrías dar a jugadores que estén pasando por estos momentos? Como te digo, lesiones de larga duración, el que no te toque jugar desde un ámbito profesional hasta un ámbito amateur.
Creo que le va a venir muy bien a los chicos escuchar tus consejos. Buena pregunta, buena pregunta. Te Eh, estoy matando, ¿no? no, 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 va bien, va bien. Eh, bueno, creo que uno naturalmente, más allá de si tiene un psicólogo o no, va evolucionando eh, paulatinamente. Me acuerdo en aquel momento, ya entre mis 23 y 24 años, donde por ahí no estaba bien visto si te tocaba ser suplente contento o mostrar una actitud positiva porque era como si jugar no te importara o no te importara demasiado lo que te debería importar, ¿no? Y bueno, uno va creciendo y se va dando cuenta que uno tiene que estar contento con uno mismo, uno tiene que estar contento con hacer todo lo posible, todo lo que se a su alcance para estar en el fin de semana. Uno sabe bien, uno sabe bien que si está dando, ¿no?, el 100%. Y después creo que, bueno, tener siempre una actitud optimista, tener siempre una actitud positiva, uno se va dando cuenta que es fundamental, primero por uno mismo, porque tener una actitud negativa frente a eso no hace más que perjudicarte a vos mismo, a tu energía, y después a tu equipo, ¿no? Que tu equipo te vea bien, que tu equipo te vea una persona que viene a sumar con buena energía, con positivismo. Creo que, bueno, esa actitud la he ido aprendiendo con el correr de los años y, por supuesto, también aprender a lidiar con la frustración. ¿Cuánto tiempo me dura la frustración hoy en día? Y te diría que muy poco, porque me doy cuenta que seguir dando vueltas con las frustraciones es en vano, es el pedo. Eh, entonces, como que ahora, nada, es un proceso que va durando, que va mejorando con el correr de los años y, y hoy en día como que tengo una actitud muy positiva, muy optimista, mismo cuando no me toca jugar. Eh, a veces entiendo que para los más jóvenes o para incluso los no tan jóvenes, cuando creen que una decisión de un entrenador es injusta, la frustración es el doble, entonces se busca canalizar por otros lados, pero bueno, con el correr del tiempo te vas dando cuenta que no sirve tanto eh, seguir con esa energía. Bien, nada, Tommy, me parece genial lo que decís, me parece que son las cosas que, que le viene bien al rugby y a todos los que englobamos este deporte escuchar. Me gustaría ahora volver un poquito, tal vez a la parte rugbyística como tal. Y una de las cosas que me gustaría preguntarte es, primero que nada, sobre qué se sentía escuchar el himno nacional, qué se siente escuchar el himno nacional. Imagino bueno, que la primera vez tiene que haber sido especial, que partidos importantes tienen que ser, tienen que tener otro gustito. Y también me gustaría preguntarte ¿en qué pensás o en qué pensabas en partidos importantes a la hora de entrar a la cancha? ¿Te sale acordarte, no sé, de tu familia, de tus amigos, de cuando eras chiquito y jugabas a la pelota por diversión o sin tantas exigencias? Me gustaría que nos cuentes, como puedas, cómo es estar en la piel de un jugador profesional y bueno, sobre todo de un jugador que ha representado a la selección, a un país, ¿no? Sí, la verdad que es un lindo momento, es un muy lindo momento. Es una ensalada de pensamientos que llegan desde de familia, desde el camino recorrido, hasta te diría también presión por el partido, visualizando acciones del partido que van a ocurrir. Eh, sí, la verdad que también es algo que he ido evolucionando a lo largo de mi carrera, como
usar ese momento para estar presente y para realmente apreciarlo y de decir, bueno, ya está, llegó el momento de disfrutar. Pienso en el trabajo que he hecho en toda la semana, pienso en que mi familia me está viniendo a ver, pienso en que en lo lindo que va a suceder en ese partido. Eh, Así que sí, un momento muy lindo, cargado de muchas emociones y muchos pensamientos que llegan, que también hay que a Bien, veces saber lidiar con eso. sí, imagino que si te pasas de revoluciones tampoco te hace bien si tenés que entrar. Claro. Tommy, después de tantos años jugando profesionalmente, me gustaría preguntarte qué rol juega la madurez que tenés como jugador en esta etapa de tu carrera, y preguntarte qué de diferente ves de ese Tommy que debutó en 2014 con los Pumas, ese Tommy que daba sus primeros pasos como jugador profesional al que tenemos hoy en día. Y te diría, bueno, el manejo de la presión, el manejo de la presión antes de los partidos. eh, bueno, un poco de todo, la verdad, pero si tengo que elegir alguna, es esto, ¿no? Esto de entrar a la cancha sin presión, entrar a la cancha, eh, por ahí disfrutar suena muy cliché, pero, pero como más presente, más confiado en lo que uno puede hacer como jugador, entrar como en un sentido más de presencia, más intuitivo en la cancha, que bueno, antes cuando era más chico me pasaba que me daba demasiada manija o más de la cuenta, eh, y eso me llevaba a hacer cosas demasiado automáticas o quizás no decidir de la mejor manera, por lo menos en los primeros minutos de juego. Eh, entonces, encontrar el balance entre eh, las cosas que me hacen bien como para entrar en el estado correcto de la cancha. eh, creo que esa es una de las cosas que elijo. Y bueno, después, por supuesto, la semana también es distinta. Uno cuando es más chico se pone demasiada presión, personalmente hablando, obvio, me ponía demasiada presión en querer mejorar y, y realmente miraba como cada entrenamiento como si fuera el último. Y bueno, hoy me doy cuenta que esa presión extra que me metía no es necesaria, porque uno puede tener un gran entrenamiento, uno puede tener el mejor entrenamiento de la semana y realmente haberlo disfrutado y haber sonreído todo el entrenamiento sin haber estado pensando en este es el entrenamiento, este entrenamiento tengo que rendir, este entrenamiento tengo que ser el mejor. Como que uno va encontrando ese balance a lo largo del tiempo. eh, entonces, te diré que ahora las semanas son mucho más amenas para mí, se las disfruto mucho más, disfruto de todos los pequeños momentos del vestuario, charlar con los jugadores, la misma manera en la que me entreno, ya cuidándote un poco más porque ya sos un poco más grande, así que bueno, nada, es balance. Bien, Tommy, no puedo dejar de preguntarte alguna estrategia que usás vos para lidiar esta presión. Creo que muchos, bueno, yo incluido que te estoy escuchando también, me siento identificado con esto de la presión. Eh, Preguntarte por alguna estrategia que vos utilices para poder lidiar mejor con todo esto. Y, y bueno, también que nos cuentes me llamó mucho la atención cómo nombrabas eso de disfrutar de los entrenamientos. Creo que desde afuera tenemos una visión del rugby profesional que es muy seria, muy formal todo. Entonces, que nos cuentes un poco cómo son los entrenamientos de un equipo profesional
y bueno, no quiero sonar muy redundante, pero también hay espacio para esas risas, para esos momentos de distensión, o en el momento del entrenamiento es full concentrado en esto y después nos reímos. No, no, siempre, yo creo que siempre hay espacio para la alegría en el entrenamiento porque personalmente pienso que el rugby no deja de ser un deporte, que es un juego. Por supuesto que entiendo que hay algunos ambientes o algunos entornos en los que eh, son más hostiles por la bajada de línea que hay desde los entrenadores, como de hecho lo he experimentado en etapas anteriores. Pero creo que uno siempre tiene que buscar disfrutar en todo momento porque eh, la alegría no es opuesto a la concentración, digamos. Es como que si uno, no quiere decir que si uno está alegre no está concentrado, eh, por lo que no puede rendir en un ambiente en el que hay presión. Presión en todos los entrenamientos, porque, porque todos queremos hacer las cosas bien y todos sabemos que si nuestro rendimiento en el entrenamiento depende de si jugamos el fin de semana o no. Entonces, ya inherentemente hay presión en el entrenamiento, pero yo personalmente eh, estar enfocado no me saca la alegría o no me saca esto de quizás charlar con humor en algún break que hay de entrenamiento, mismo en el gimnasio. Al contrario, creo que me hace bien, me enfoca más, me hace estar más presente en el entrenamiento. Así que sí, bueno, nada, eso. No sé si respondí a tu pregunta, si era esa. Perfectamente, sí, sí, sí. Eh, Tommy, siguiendo por este lado, me gustaría entrar por ahí en la profesionalidad, pero en el tema de estos cambios de clubes. Fuiste un jugador que pasó muchísimo tiempo en Jaguares, y después diste el paso a diferentes equipos en Europa. Personalmente, ¿cómo encarás estos momentos de por ahí, postemporada, donde hay un club, donde hay un cambio, perdón, de un club a otro, o donde los jugadores profesionales les llegan ofertas, o tal vez se te termina un contrato? ¿A qué me quiero referir? ¿Entra mucho agobio, mucha presión en estos momentos? ¿O vos en tu caso personal no te ha tocado? ¿Qué nos podés contar? Sí, la verdad que sí, es un momento de mucha presión, porque bueno, es un momento que viene cargado de mucha incertidumbre. eh, y bueno, creo que la incertidumbre es algo que se vive así, como con mucha inquietud, con mucha angustia a veces de no saber qué es lo que va a pasar, a dónde. eh, pero bueno, yo personalmente trato de cargar ese momento de optimismo, de que estoy haciendo lo mejor para, para que venga un futuro prometedor a mi vida y siempre poniéndole mucha energía, porque la verdad que las conversaciones con un agente y las conversaciones con un club eh, son todo en base a tus próximos años, como, o sea, a tus futuros años como jugador, tu vida en otro país. Entonces, es algo a lo que hay que ponerle muchísima atención y mucha energía. Entonces, nada, siempre trato de dar todo lo mejor de mí para al final del proceso estar contento. Perfecto. Me la estás haciendo súper fácil porque me vas encadenando un tema con el otro. Me gustaría preguntarte sobre cómo hace la balanza un jugador profesional, para que los que no somos profesionales lo entendamos. ¿Cómo hace la balanza un jugador profesional cuando le llegan ofertas? Es decir, ¿tenés más en cuenta el tiempo de juego? ¿Tenés más en cuenta estar en un país donde, bueno, en este caso vos no te tocaba hablar el mismo idioma, pero tal vez, yo qué sé, tenías otro argentino en el equipo o la experiencia de gente que le fue bien en ese club? ¿Cómo haces la balanza vos personalmente? Y bueno, creo que esos son como momentos
muy personales, qué es lo que quiere uno en ese momento, y cuáles son las experiencias que he vivido en el pasado, los idiomas que uno quiere hablar. Creo que es una combinación de muchas cosas y uno tiene que poner sobre la mesa, bueno, aquí tengo esto, aquí tengo lo otro, y ver ahí cuál es que te sirve más. Obviamente que lo económico también suma, eh, estar o no estar con argentinos. En mi caso, estos últimos 3 años que he firmado en Montauban, venía de unas temporadas de muchas lesiones y, y bueno, era como tenía oportunidad de ir a otros clubes solamente por un año, eh, en top 14 incluso, pero me terminaba inclinando por Montauban porque quería estar, como se dice, establecido en una ciudad por 3 años, en que eh, tenga muchos minutos de juego, vuelva a disfrutar del rugby, que sentía que me estaba faltando eso. Eh, y, y bueno, por ahí uno resigna un poco en lo económico, va a aprender otro idioma, qué sé yo, es una combinación de muchas cosas que uno tiene que poner sobre la mesa para decidir qué es lo que más le conviene a uno en su vida, ¿no? Sí, sin duda, Tommy. Importantísimo, creo que queda clarísimo lo que quisiste decir. Hay momentos en que por ahí la balanza te pesa más lo social, otras que te pesa más otras cosas, y ahí entra lo personal de cada uno que mencionas. También siguiendo por este lado, me gustaría preguntarte, ¿cuál fue el peor momento que has vivido como jugador de rugby, sin ánimos de embajonar la entrevista? ¿Qué nombres? El peor momento que te ha tocado vivir, ¿cómo lo superaste? Y bueno, después vamos en contraparte, sí, con el mejor momento o los mejores momentos que puedas determinar de tu carrera. Bueno, el peor momento, noviembre, octubre del año pasado, perdón, eh, porque arranca mi segunda temporada aquí en Montauban y al cuarto, quinto partido de la temporada me encontraba con que mi rodilla, bueno, se inflaba, que los médicos tenían que sacarme jeringas de líquido de la rodilla. eh, entonces, nada, ahí arranca un proceso de ir a hacerme ver con especialistas. Yo tenía una, una operación de menisco en la que me extirparon completamente el menisco. Y bueno, el cirujano al que voy me explica bueno, que había demasiada artrosis en la rodilla a raíz de esa operación. Entonces como que se me había generado una malformación en la rodilla. Entonces la única manera era hacerme una osteotomía, la única manera de poder seguir jugando, que no me aseguraba que podía seguir jugando, era hacerme una osteotomía femoral, que es una operación sobre el fémur en la que te alinean la rodilla, como para que deje de rozar en la parte esa en la que yo tenía la artrosis. Incluso ha habido otros dos cirujanos que no me recomendaban hacerme esta operación y que decía que tenían que empezar a pensar en el retiro. Entonces, la verdad que bueno, ha sido un momento duro, un momento muy duro, en el que realmente he tenido que empezar a pensar en la posibilidad de retirarme del rugby, pero al mismo tiempo sabía que iba a intentarlo, que quería intentarlo porque realmente quería seguir jugando rugby por muchos años más. Y bueno, sabía que por dentro tenía la confianza en mí mismo de que lo iba a poder lograr. Así que sí, ese es el momento más duro porque ha sido un proceso muy largo, casi de 15 meses, en el que, bueno, esta operación lo que hacía era como cambiarte la biomecánica de tu pierna. eh, entonces era como aprender a caminar, aprender a correr. Era realmente difícil para el cerebro asimilar tu nueva pisada. Entonces eso me ha llevado a un proceso muy largo. Pero bueno, ahora hasta hace poco he vuelto a jugar en muy buena forma, así que nada, contento, contento con eso.
Qué bien, bueno, eh, yo creo que nos alegramos todos de que haya salido bien y de verte volver a la cancha. Bueno, ahora sí, no logramos embazonar la entrevista, pero ahora sí quiero que nos cuentes cuál es el mejor momento que identificás de tu vida como jugador, o si no puedes elegir uno, los que creas que más feliz te han hecho, ¿cuáles son los que nos puedes contar? Y bueno, momentos más felices, ganarle a Brambis en Vélez con Jaguares, y bueno, pasar la final del Super Rugby, la locura, ese estadio en Vélez, no me olvido más. Bueno, mi debut, por supuesto, que le ganamos a Francia en 2014, y después el día que dan la lista que me confirman para el Mundial de Japón. La verdad que ha sido muy especial porque bueno, no tenía las certezas de si iba o no iba. Estaba muy peleado en la tercera línea y ya me había quedado afuera del Mundial en el 2015, el Mundial de Inglaterra. Entonces nada, en ese momento se me cruzaban un montón de cosas por la cabeza. Pensabas que incluso qué pasaba si no iba, cómo iba a lidiar con esa frustración. Y bueno, cuando han dicho mi nombre, nada, es una cosa de emoción y un momento muy lindo que como un premio después de tanto esfuerzo y de tanto pelearla, que no me lo olvido más. Bien, Tommy, siguiendo por este lado, me gustaría que nos cuentes cómo vos podés ponerte objetivos eh, año a año, mes a mes, para, bueno, siendo realmente uno de los mejores, eh, cómo siempre vas a por más. Me gustaría que si podés indagar en ese sentimiento, al final es una decisión, creo yo, que es siempre ir a por más, siempre intentar superarte. ¿Cómo lo podés poner en palabras ese sentimiento? Eh, Buena pregunta. Eh, Al final, como vos contabas, en el Mundial te tocó, bueno, en toda tu carrera en Espuma te tocó luchar contra uno de los mejores terceras líneas del mundo. Estaban luchando todos los terceras líneas por un mismo puesto y siendo todos a un altísimo nivel. Eh, a mí lo que me llama la atención es cómo uno sigue luchando por más y por más, siendo ya la élite del rugby. sí, bueno, uno creo que eh, siempre le pone el foco a lo que no tiene, ¿visto? Eh, y bueno, con el correr de los años uno se va dando cuenta que tiene que hacerse fuerte en lo que es bueno. Y eso ha sido como un gran descubrimiento para mí, empezar a fortalecer aún más las armas que yo tenía en el juego. eh, por dar un ejemplo, el tackle, la intensidad. Bueno, como que antes mi cabeza estaba puesta en las cosas que me faltaban mejorar y no tanto en lo que era bueno. Y hoy eso ha cambiado. Y bueno, después, por supuesto, uno a medida que va jugando partidos, eh, va poniéndose objetivos, y va reconociendo en qué cosas puede mejorar ya desde estar dentro de una cancha, el reconocer, estar atento a ciertas situaciones, incluso eh, al por ahí liderar en los momentos en los que uno puede liderar y cómo ser un líder positivo y cómo eh, poner buena energía en el equipo, cómo eh, comunicar eh, algo a un jugador, a un compañero y comunicárselo de la mejor manera, cómo ser un buen compañero, cómo tratar de potenciar a tu compañero. Son cosas que uno va siempre en el afán de mejorar como jugador y como persona, eh, va buscando, ¿no? Y también incluso desde lo físico, los aspectos físicos, que a mí personalmente me gusta mucho, siempre
hago mucho énfasis en, en las cosas que me gustaría mejorar de mi fisicalidad. Eh, entonces, bueno, soy muy detallista entre los kinesiólogos, tengo mucho diálogo con los kinesiólogos, con los preparadores físicos, y estar en esa búsqueda permanente de en qué puedo mejorar en mi fisicalidad que repercute directamente en mi juego, ¿no? Bien, y bueno, ya que lo estás mencionando, Tommy, ¿qué habilidades, bueno, sean ya físicas o actitudinales, crees que son cruciales para por ahí tener éxito en el campo? Vos podés hablar, evidentemente, de tu posición en específico, pero también me gustaría entrar en el aspecto de lo que es dedicarse a la vida profesional del rugby. ¿Qué crees que uno tiene que tener en la cabeza para poder llegar a eso, además de las habilidades físicas que necesita el juego, ¿no? Eh, y bueno, mucha tolerancia a la frustración. Eh, creo que si tengo que elegir alguna, sí, en esta Sí, entrevista te improvisando. digo tolerancia, sí, improvisando mal, tolerancia a la frustración, creo que muy importante. Hoy los jugadores, si te pones a observar, los mejores prácticamente no son tipos que no se frustran, se equivocan y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, entonces siempre tienen una, eh, una energía mental estable que les permite actuar de la mejor manera en el campo. Eh, y, y bueno, después, ¿cuál elegir, che? Eh, Ya bueno, esta entrando en actitud tu de, posición, claro, en tu posición en específico como 6 o 7 en la tercera línea, ¿qué actitudes crees que son las más importantes? Ser, bueno, un perro de casa, me imagino que será una de ellas. sí, Eh, sí, sin dudas elijo la energía, ¿no? La energía, esas ganas de ser protagonista, de ponerse el equipo al hombro, de que tus compañeros te sigan. Creo que el tercer línea se caracteriza por eso, ¿no? Que liderar al equipo eh, en toda la cancha, en defensa, en ataque. Es como que en cierto punto la tercera línea marca el termómetro del equipo. Entonces, si tengo que elegir una, es así, energía, esa personalidad para tomar la posta. Perfecto, Tommy, perfecto. Ya llegando un poquito a la etapa actual en la que te encontrás en tu carrera, me gustaría hablar de tu llegada a Montauban. Lo hiciste como Joker Medical en una temporada que era muy difícil para el club. Necesitaban salvarse del descenso, lo cual hicieron. Y terminaste renovando, como dijiste antes, hasta 2026. ¿Qué encontraste en el club para quedarte? ¿Qué es lo que te apasiona de estar ahí jugando con, como dijiste antes, con varios chicos argentinos? Eh, ¿Qué es lo que sentís que encontraste en esa ciudad? Mira, la verdad, como te contaba antes, no tenía muchas opciones tampoco. Montauban ha sido el único club que me ha ofrecido 3 años. En ese momento ya el mercado estaba muy difícil porque yo venía de Gales, eh, en el que la Unión de Rugby de Gales había entrado en conflictos financieros. Entonces querían a todos los jugadores galeses jugando ahí y bueno, no había plata para, para jugadores extranjeros. A su misma vez, eh, creo que era Worcester y London Wasp y London Irish también que estaban Entraron en como quiebra. entraron en quiebra, entonces había un montón de jugadores en el mercado disponibles por 2 mangos. Entonces, bueno, mi representante con una cabeza muy acertada en aquel momento me aconseja que tenía que ingresar en Francia lo más rápido posible. Entonces surge esta oportunidad de Montauban. eh, y bueno, después, por suerte, en esos últimos 7 partidos de la temporada me va muy bien y me ofrecen
3 años, que bueno, lo que estaba buscando por ahí es un poco de estabilidad y, y también esa gana de, de ser parte de un club como lo viven aquí en Francia. La verdad que el público, el montón. Tommy, ya cumplimos casi una hora de entrevista. Para ir cerrando me queda una pregunta más y terminamos, que es la siguiente. Quiero que nos cuentes alguna anécdota graciosa, alguna anécdota loca que te haya tocado vivir en el rugby. Te ha tocado pasar por, como hablábamos, un montón de países diferentes, un montón de culturas diferentes y creo que ahí entra un poquito la magia y lo lindo del deporte. Así que te pido bueno, que sin quemar a nadie, nos cuentes alguna anécdota graciosa que te haya quedado ahí en la memoria y que cuentes en un asado con un amigo que siempre tengas en la cabeza. Y bueno, una muy graciosa que me acuerde es después del playoff con Jaguares en Sudáfrica. Bueno, perdemos contra Lions, se termina el torneo para nosotros, así que bueno, te imaginarás esa noche lo que ha sido. Entonces ahí con un grupo de unos 5 o 6 de los más pesaditos que había, entre ellos Tute Moroni, Gerardo de la Fuente, el Tosti Orlando, se nos ocurre hacerle un social en vivo al Negro Leguizamón. El social en vivo, bueno, seguramente algunos no entenderán lo que es, pero es entrar a un cuarto y darle vuelta a la ropa, a la cama, pero el social consiste cuando el jugador no está en la habitación. Pero bueno, nosotros estábamos ahí un poco eh, con unas copitas encima, entonces decidimos hacerlo con el negro Leguizamón adentro de la habitación. Llegamos y lo dimos vuelta a la cama, el tipo que en el piso no entendía nada, eh, topo por todos lados, cagando en el piso, de verdad, muy divertido verle la cara, lo enojado que estaba. Váyanse ya del cuarto todo, muy divertido. Tenían unos huevos bastante grandes para hacerle una Sí, joda a estábamos Legui, ¿eh? relados. Qué grande, che. Bueno, ahora sí, por mi parte, Tommy, ha sido completísima la entrevista. Y por último, te quiero ceder una vez más la palabra para que puedas decir algo que no hayamos hablado, que te gustaría compartir con la gente. Como te decía antes de que empezáramos, a mí me gusta brindarle a la persona que se quiere dedicar al rugby, a jugadores que están pensando en comenzar su vida profesional, eh, experiencias, anécdotas, herramientas para estar preparados para ese momento. Y además, después si hay algo que quieras hablar, me gustaría que nomines a 3 jugadores que te gustaría que pasen por el canal para poder entrevistarlos y que nos dejen sus experiencias a todos nosotros. Uf, ¿qué le puedo decir a la gente? Eh, Y bueno, la verdad que un camino muy lindo el del profesional, para el que está aspirando a eso. eh, es un aprendizaje constante, muy desafiante también, porque siempre ir viajando por el mundo y conociendo otras culturas y tener que adaptarse a todo lo que eso implica, la verdad que es desafiante, pero, pero sin duda que cuando dejas los miedos atrás, después te das cuenta de que todo es positivo para tu vida y todo lo que aprendes después te sirve para el futuro. Eh, Así que nada, decirle eso, que es un camino muy lindo para el que le gustaría emprenderlo y bueno, darle ánimos para eso. Genial. Y bueno, por último, sí, nominar a 3 chicos que te gustaría que pasen por el programa. Bueno, nomino a Matías Orlando, Genial, nomino a Tomás Cubeli buenísimo, y nomino a... ¿Quién más puedo nominar? Bautista Pedemonte. genial. Bien, con esos 3 nos quedamos, a ver si los conseguimos, va a ser difícil.
Che, Bueno, Tommy, agradecerte muchísimo por habernos prestado tu tiempo, por haber tenido tanta buena onda para que organicemos la entrevista. Mandarle también un agradecimiento a todos los que nos están escuchando. Espero que les haya gustado este nuevo episodio de Scramcast y nos vemos las próximas semanas. Un abrazo. un abrazo, Bruno, che, un placer.